Virgen Santa Bárbara, hoy en esta jornada de oración que yo considero haremos junto con los hermanos sacerdotes, el Padre Don Jairo Tapias Orozco, el Padre Camilo Andrés Cáceres, el Padre Wilson Tapias Orozco, y en nombre propio por todo el sector minero, por esta importante labor que es muy especial, que, bueno, pues es común y que recoge también parte de la labor diaria de nuestros queridos miembros de nuestra comunidad. En medio de las olas de violencia que azotan a Colombia recientemente, en el Cauca y ahora en el norte de Santander, en el Catatumbo, también me dirijo a las miles de víctimas que han sido desplazadas de manera forzosa de la guerra, de la violencia, y seguramente muchas personas que inocentemente han caído en este combate armado cobarde por parte de los miembros insurgentes y al margen de la ley. De manera pues que hoy, una vez más, vamos nosotros siendo conscientes que a menudo nos estamos alejando de la esencia misma de nuestra vida, del fundamento manifestado en la fe, la esperanza y el amor. Nos iniciaba diciendo de una manera muy bella y maravillosa esta carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, lo que para mí y para todos seguramente es la mejor de todas las definiciones que conocemos con respecto de la fe. ¿Sí? Escuchábamos decir que la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Todos nosotros sabemos que la fe la hemos recibido desde el día de nuestro bautismo. Por medio del agua y del Espíritu nos hemos incorporado a esta gran familia de los hijos de Dios que somos. Es cierto que no podemos negar este hecho, porque nos ahogaríamos diariamente en las grandes tormentas que nos alejan de la orilla de la seguridad, y estamos de acuerdo en que la seguridad deseada pues no puede alcanzarse sin antes primero adherirnos por medio de la fe. Y al respecto nos dice el Catecismo de la Iglesia que es una adhesión personal, una adhesión libre, una adhesión voluntaria a la fe. La fe nunca va a ser impuesta, porque es que a nosotros no se nos debe olvidar, mis queridos hermanos y hermanas, que poseemos tres importantes capacidades. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos dotó de inteligencia, libertad y voluntad. De manera pues que a nadie, yo creo de los que estamos aquí, se nos haya obligado a recibir la gracia o a recibir la fe. Pues todos nosotros somos conscientes de que la hemos recibido y que ahora en esta Eucaristía justamente la estamos celebrando. Y aquí vuelve a la memoria una historia que siempre, bueno, seguramente para muchos de ustedes habremos repetido año tras año durante esta celebración de nuestras festividades patronales. Se trata de la historia de una chica que no anhelaba el dinero y no se preocupaba por la belleza, como cantamos en uno de sus signos, y donde uno tal vez se pregunte: ¿y cómo acaso no va a ser importante el dinero y la belleza cuando, según hoy, muchos dos elementos esenciales son motivo de asegurar una vida mejor? La heroína de la historia de Santa Bárbara, Virgen y Mártir, era tan rica que tenía acceso a la alegría real que ni el dinero ni la belleza podían ofrecer. ¿Cómo entender esto? ¿En qué consiste eso? ¿Cómo tú pudiste, Santa Bárbara bendita, haber resistido y haber vivido en la alegría a pesar de todo lo que pasaba a tu alrededor? La respuesta está una vez más en las palabras de un himno que dice, atentos: amo a Jesús herido, y las palabras alimentan el alma. Por tanto, la fe sigue siendo la clave para superar todas las adversidades. Y por eso la Santa Virgen y Mártir Bárbara se aferró a esta arma, instándonos a alejarnos de la cultura pagana, que hoy sigue siendo seguramente
la ambición por el dinero, el buscar prestigio, el apego a las posesiones y al poder, para experimentar la alegría y el amor de Cristo, lejos de la gloria pasajera en un esfuerzo por cruzar hacia el reino venidero. ¿Dónde está hoy la presencia de esta joven hermosa virgen y mártir como Bárbara? ¿Dónde la podemos encontrar hoy en nuestras vidas y en nuestra sociedad, en la familia y en la comunidad y en la realidad en la que vivimos? ¿Por qué muchos jóvenes se alejan de las enseñanzas de la Iglesia para seguir otras ideologías u otras corrientes? Planteamos estas espinosas preguntas para que podamos responder primero en qué consiste el amor a Cristo, fundamento sólido de nuestra fe. Muchas personas hoy en día, a pesar de esa adhesión a la fe, prefirieron no hablar públicamente de ella. ¿Por qué? Nos dice el Padre Agapios que una persona debe ser una Biblia abierta para que la gente le pueda leer. Una persona que vive en Cristo, que predica en su nombre y declara su fe, aunque no habla. Y según este Padre, la gente ha enfermado de pecado porque somos débiles y frágiles en la fe y los podemos ver luchar por ciertos botines fugaces, dedicando la vida por ellos mientras nos esforzamos por permanecer con Cristo por la vida eterna. Este es el fruto de la pereza, el fruto del orgullo, el fruto de la soberbia, el fruto del engaño, de la falsedad, de la mentira, queridos hermanos, sobre todo del miedo y de la indecisión. Quien vive en pecado, pues está lejos de la gracia de Dios y es imposible que pueda profesar pública y abiertamente y libremente su fe. Pues este Padre añadía: quien ama a Cristo se convertirá en mártir en su nombre, predicando sus palabras y declarar su fe en él cuando fuera necesario. Y en las últimas décadas, muchos seguramente que han pasado por los tribunales, que, bueno, han logrado, digo yo, estar dispuestos a sacrificarse a causa de la fe, y el Espíritu Santo viene hablando a través de ellos. Y en cuanto a nosotros, cantamos fuera del enjambre de Cristo porque somos débiles en Él a causa de nuestros pecados, de nuestra fragilidad, de nuestra miseria humana. Y mientras lo que nos falta es la gloria del Señor, nunca hemos decidido que queríamos proclamar nuestra fe, la que se nos muestra por sí misma. Dice la carta del apóstol Santiago: una fe sin obras es una fe muerta, una fe nula, una fe vacía, una fe sin sentido. Segundo, el miedo enemigo de la fe en Dios. ¿Cuáles son los tipos de enfrentamientos o prevenciones que nos impiden declarar nuestra fe? Dice: no creo que nadie pueda impedir que una persona proclame su fe si no tiene miedo. Nuestro problema en la vida es que somos cobardes y la cobardía lleva al miedo, porque nos aferramos a esta tierra, y quien ama a la tierra y el barro no puede proclamar el reino de los cielos. Pero el que ama a Cristo, sin embargo, jamás tendrá miedo. Y Satanás, que es fuente de miedo, pues sale despavorido y sale huyendo de nuestra vida y de nuestro corazón. Porque si nuestra fe, nuestra seguridad está en Cristo, que todo lo puede, que todo nos lo hace posible también para nosotros, pues allí no habría ningún espacio ni ningún momento para que las fuerzas del mal puedan ir contra nuestra. Debemos ser más fuertes que el mismo Satanás para poder declarar el amor de Cristo, así como nuestra fe. El héroe huye hacia Dios, por lo que Satanás huye entonces de él y su fe se proclama abiertamente. Muchos heridos en la guerra de la vida han cerrado sus heridas y han continuado la lucha. Por lo tanto, debemos levantarnos, vendar nuestras heridas del pecado y continuar la batalla espiritual contra el mal.
Encendémosle para que su luz siga brillando de manera constante, de manera permanente entre nosotros. La fe nos llevará a un camino hacia la paz celestial. Y aquí es donde surge la pregunta: ¿quién se sacrificaría acaso y lograría pagar el precio para mantener viva su fe? Al respecto respondemos recordando la vida de los primeros cristianos, que eran un resplandor de nuestro Señor Jesucristo, orando, amando a Dios hasta el final, viviendo el conocimiento divino y tratando de vencer las pasiones y los deseos, creyendo que la divina liturgia son momentos de eternidad que experimentan en el cuerpo para luego salir de ella habiendo adquirido la verdadera luz de Dios. Hoy, sin embargo, queridos hermanos, esto aterrizado a nuestra situación, a nuestra realidad actual, nadie en la tierra puede darnos la paz interior. Esta paz nos viene de lo alto. Quien vive en ella dará testimonio y morirá por Cristo. Quien teme conocerse a sí mismo se alejará inevitablemente del conocimiento divino. Uno podría preguntarse: ¿cómo puede uno como persona morir por alguien que no conoce? ¿Quién descuida la oración? Ojo, ¿quién descuida la oración y piensa que tiene otra puerta para el arrepentimiento? Pues es engañado por el demonio. Se vuelve, perdónenme la expresión, un idiota útil del demonio. Cuando se abandona la oración, cuando se deja de hacer la oración del Santísimo Sacramento, cuando se deja de participar en la Eucaristía, mucho más cuando se deja de lado el sacramento de la reconciliación y de la penitencia, queridos hermanos. Es importante saber por qué morimos. Él murió por ti y por mí. Él, que tuvo un amor más grande que aquel, que estuvo dispuesto a dar la vida por sus amigos, hoy nos invita para que estemos dispuestos a morir y a sacrificarnos por Él. Eso fue lo que hizo esta joven y bella Santa Bárbara, virgen y mártir. No quiso renegar de su fe, no quiso renegar de sus principios, no quiso negarse de la experiencia de Dios que le invadía de manera frecuente, de manera constante su corazón. Por eso la gran mártir Santa Bárbara es para nosotros hoy, querida comunidad de Sativasur, queridos peregrinos que vienen de otros lugares de Colombia y seguramente del mundo, es entre la realidad en que vivimos, y por eso la vida de esta virgen y mártir, en medio seguramente de tantas contradicciones que ahora vivimos, entre el apego a las cosas materiales, entre el apego hacia el dinero, hacia el placer, y uno puede preguntarse: ¿cómo puede acaso reflejársenos la fe de Santa Bárbara ante estas difíciles circunstancias que atravesamos? Santa ciertamente vivió una vida difícil bajo la persecución y las presiones que la rodeaban, pero ella sabía que en su corazón, que no podía ver el rostro de Dios sin pasar por su amarga experiencia, creó que nadie puede recorrer el camino divino sin pruebas. Los santos sabían que la tentación existía y por eso pidieron la ayuda de Dios para permanecer firmes a través de todo ello y convertirlo en un camino de salvación. Ahora la gente olvida toda esta virtud, seguramente, pero ante la tentación se les ve en ocasiones agachar la cabeza, volver a sí mismos, reconocer su pecado y arrepentirse de sus culpas y sus delitos. Léese la Sagrada Escritura, cómo todas las cosas salen bien para el bien de los que aman a Dios. Continúa el relato de esta historia y por tanto debemos confiar en Dios, pues del dolor viene el consuelo. Y Santa Bárbara, virgen y mártir, adoraba a Cristo. Sabía que su desafortunada experiencia no podía privarla de su voluntad de convertirse en un testimonio para Cristo. Debemos seguir sus pasos, queridos hermanos, pues en ella vemos un ejemplo palmario del amor de Cristo. Te aconsejo que si caes, hombre o mujer, cientos de veces al día como consecuencia del pecado, vuelve
a levantarte y sigue caminando hacia Dios. Santa Bárbara, en cada caída y en cada tentación, se levantaba y se decía a sí misma: levántate, levántate, oh durmiente, Cristo brillará sobre ti. Pues la luz de la fe alumbraba las tinieblas del mundo, donde el demonio, que aparentemente pueda tener el poder de arrojar a las tinieblas sobre la tierra y cautivarlos en ellas, se ve vencido y derrotado por el poder de Dios, que es mucho más fuerte y mucho más grande que la vida cristiana. Nunca nos promete un mar en calma, como escuchamos ahora en el Evangelio. Fuertes tempestades, dificultades y situaciones hemos vivido, pero no hay que sufrir. Para el judío, estar en alta mar era una cosa terrible, tenía mucho miedo. Y por eso los discípulos experimentaron ese miedo. Ven que Jesús está en medio de ellos, pero aún se conforman que están seguros que en medio de las tempestades había uno que sí estuvo dispuesto a amainar la tempestad y al viento. El mar lo obedeció, y esto es lo que el Señor también les hizo caer en cuenta a sus discípulos por su falta de fe. Queridos hermanos, hermanas, nuestro mar, de nuestras dificultades y de nuestras adversidades, pero teniendo la seguridad de Cristo en nuestro corazón, también serán amainadas esas adversidades, pues Cristo habita en nuestra nave de nuestro corazón y de nuestra vida para calmar toda agitación tormentosa, por lo que llegamos a Él y con la gracia, como lo fueron los mártires, como lo fue Santa Bárbara, llegaron a través de la sangre hasta cantar en el reino de los cielos y vivir en el puerto tranquilo y seguro. La luz del Señor es para nosotros los hijos del reino de los cielos. ¿Dónde está la iglesia presente en medio de todo esto? La gente muchas veces no presta mucha atención a la iglesia y terminan alejándose de sus enseñanzas, ya que también es negligente. Por ello debemos aprovechar sobre todo estos medios de comunicación disponibles para difundir la buena noticia del reino de los cielos. Lo más grande que existe es que alguien se santifique, y si lo hace, se convertirá en santo para toda la comunidad y para toda la iglesia. Las iglesias que se distingan por su espíritu de oración atraen a la gente. Eso es lo que queremos de esta parroquia de San Gervasio y de todas las parroquias del mundo entero, que sean templos, que sean lugares donde se distinguen por su espíritu de oración para atraer a la gente, pero también de ser fortalecidos por Cristo y contemplar su resplandor. Los jóvenes viven seguramente hoy en día en un mundo de confusión y de tentaciones que se hace cada vez más violento. Todo lo que tenemos ante nosotros hoy nos está distorsionando y nos incita al pecado. El uso indebido de las redes sociales, Twitch, Facebook, TikTok y otras tantas. Aquí estamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que como nos dijo, que muchos vendrán de aquí y de allá para atraer a la gente. Pero no teman, no teman, porque en la tierra habrá tribulaciones, pero tendremos siempre buen ánimo, porque Cristo ha vencido al mundo, y así podemos permanecer sanos y rectos. El Señor continúa atrayéndote también a ti, hacia Él, hacia su presencia, y te fortalece. Aferrémonos a nuestra fe, esforcémonos y recurramos al Señor. Él, condescendiente de gran resolución y de misericordia ante todas las pruebas, nos ayude a perseverar como peregrinos de esperanza. Y finalmente, queridos hermanos, aprendamos de Santa Bárbara, Virgen y Mártir, que influyó en muchos con su testimonio, con su recta fe, y muy especialmente con su oración, para convertirse no solamente en mártir, sino en honrada luchadora que fue capaz y dispuesta a dar su vida por la causa del Evangelio. Que
Santa Bárbara, Virgen y Madre Protectora de todos los mineros, les bendiga y les acompañe siempre. Así sea.